Bueno, buenos días. Vamos a iniciar las clases del día de hoy. Como siempre tenemos las asignaturas de ciencias naturales y de estudios sociales, ¿cierto? Espero que hoy día lo que les envíe les guste y puedan trabajar a satisfacción. Vamos a conversar primeramente. Nosotros estábamos viendo los animales vertebrados, ¿sí? ¿Cuáles son los animales vertebrados? Aquellos animales que tienen, ¿qué? Columna vertebral, es decir, tienen huesos, ¿no es cierto? Esos son los animales vertebrados, ¿no es cierto? Anteriormente habíamos visto los animales invertebrados, pero vimos los animales vertebrados, ¿sí? Y ahí tenemos algunos, como la cabra, el borrego, el caballo, el elefante, etcétera, etcétera, ¿sí? El perro, el gato, el ratón, el cuy, la gallina, el pollo, el gavilán, todos los animales tienen columna vertebral, ¿ya? Y estos animales vertebrados se clasificaban en 5 grupos. Recuerden ustedes, ¿cuáles eran? Los mamíferos. ¿Qué significa los mamíferos? Son aquellos que nacen del vientre de la madre y se alimentan a través de las mamas. Es decir, se alimentan de la leche que producen las mamas o las tetas de las madres de estos animales. Tenemos las aves. Las aves, en cambio, nacen ¿de qué? De los huevos, ¿sí? De los huevos, ¿no es cierto? O sea, todas las aves ponen un huevito en un nido y ellos tienen únicamente 2 patas, pero las 2 extremidades superiores son alas y su cuerpo está cubierto de plumas. En vez de boca ellos tienen un pico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, así también los peces, luego los reptiles y finalmente los anfibios, ¿ya? Esos son la clasificación de los mamíferos. Nosotros habíamos aprendido una cancioncita que decía: los caballitos que van por el campo trotan, 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 trotan. ¿Sí? ¿No es cierto? Las avecitas que están en el corral, ¿qué hacen? Pican, 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 pican. Los pececitos que van por el agua nadan, 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 nadan. ¿Sí? Esa era una canción que me ayuda a mí a recordar. Entonces, miren, cuáles son los animales que andan, cuáles son los que nadan y cuáles son los que vuelan. Ya. En esta vez, nosotros vamos a hablar de los peces. ¿Qué son los peces? ¿Han oído los peces? ¿Sí? Son animales vertebrados, porque también tienen huesos, tienen una columna vertebral. ¿Acaso ustedes no han comido un pescado frito que la mamá ha hecho? ¿No es cierto? Sabrosísimo, ¿ya? El rato que comen, en el centro está una columna vertebral que tiene espinos y que incluso es peligroso cuando a lo mejor nos tragamos y nos produce atrancamiento, ¿cierto? Entonces hay que comer con cuidado, ¿ya? Ya. Son vertebrados, son acuáticos porque viven en el agua, ¿no es cierto? Y tienen algunas características. Son ovíparos. ¿Qué quiere decir que son ovíparos? ¿Sí? La mayoría de los peces nacen ¿de qué? De los huevos. ¿Sí? Son ovíparos. Dice. Primerito, el hecho de que son ovíparos, nacen de huevos. Son carnívoros la mayoría de los peces. Por eso es que cuando vamos a una laguna a pescar, ¿qué le pone la mamá? El gusanito, o el papá el gusanito, le dicen también los chipos, unos mosquitos, o le ponen las cuicas que dicen, ¿ya? O también le hacen una especie de masa de pan. El pez, la mayoría de los peces son carnívoros. Hay un animal muy peligroso en el agua, que es el tiburón, y es mucho más carnívoro porque este come, incluso ve un movimiento de una persona, hasta puede causar daño a las personas. ¿Cuántas veces han sido muchas personas atacadas por tiburones, ya?
Hay algunos también peces, pero hay algunos peces que son herbívoros, como el pez unicornio, ¿sí? ¿Por qué es unicornio? El pez unicornio, porque parece que tuviera un, un cuerno, por eso se llama unicornio. O omnívoros, como el sargo imperial. ¿Qué quiere decir herbívoros? ¿Ah? Herbívoros quiere decir que comen las plantas, las algas, que comen las hierbas que existen en su hábitat, en donde ellos viven, ¿ya? Y los omnívoros, o sea, comen carne, comen hierba, son pocos peces. O sea, ahí tenemos una característica que nos da un nombre, dice, como el sargo imperial, ¿ya? Que es un pez que tiene rayas, que le decimos nosotros el rayado, ¿ya? Se han visto, ¿no es cierto? Estos peces, o todos los peces, tienen un cuerpo cubierto de escamas. Cuando la mamá lava el pescado que ha comprado, de ahí sale unas escamas, ¿no es cierto? Sí. Las escamas, junto con la piel que está abajo, les proporcionan el calor que, en este caso, el cuerpo necesita. ¿Sí? El calor que el cuerpo necesita, porque imagínense, permanecen todo el tiempo bajo el agua. Si nosotros permaneciéramos todo el tiempo bajo el agua, nos moriríamos. No podríamos resistir la temperatura del agua, nuestro cuerpo. Entonces, en cambio, los peces sí pueden resistir porque ellos tienen unas escamas. Las escamas y la piel es gruesa les ayuda a ellos a resistir el frío del agua, es decir, les produce el calor. Además, las escamas y la piel no solo que les permite mantener el calor del cuerpo, sino también el color de la piel. Por eso que hay peces rojos, hay peces amarillos, hay peces verdes, hay peces negros, hay peces plateados, ¿no es cierto? Estas son características propias de los peces. Hay un pez, por ejemplo, que se lo llama el pez payaso. Es un pez muy hermoso que sirve de adorno y lo tienen exclusivamente en las peceras, en las casas, ¿ya? O también del ángel emperador, que es un pez también muy bonito, apreciado y cuidado porque son pocos los que existen estos. Las extremidades de los peces son las aletas. Tienen unas aletas que cuando están en el agua mueven y eso les permite trasladarse. También tienen una cola. ¿Han visto cómo mueven la cola, no es cierto? ¿Para qué les sirve la cola? Para dirigirse, para trasladarse. El cuerpo del pez es alargado, si conocemos, ¿ya? Y dice alargada de su cuerpo, y su cabeza les permite impulsarse y moverse nadando por las aguas de los ríos, lagos, mares, océanos, etc. Muy bien. Nosotros tenemos los peces, ya sabemos qué son. Ya, ahora, vamos a ver unos parientes de los peces, familia de los peces, son los reptiles. Miren, aquí yo tengo un reptil, ¿sí? Es una tortuga. Acá yo tengo un pez, ¿cierto? Ya entonces, ¿qué son los reptiles? Son animales vertebrados también, es decir, tienen columna vertebral, ¿no es cierto? Pero tienen algunas características. Son ovíparos. Miren, los reptiles son ovíparos, es decir, nacen de huevos. Por eso que en el mar, las tortuguitas cuando van a poner los huevos salen a la playa y entierran los huevitos en la arena. Ahí el calor de la arena les hace que estos huevos fecunden y de ahí puedan salir nuevamente los nuevos seres vivos, vertebrados que son reptiles, como la tortuga, ¿no es cierto? Estas tortugas pueden ser carnívoros, si es que comen carne. Pero hablando de los reptiles, hay
otros animales como por ejemplo el cocodrilo. El cocodrilo es un animal grande que come bastante carne. Come peces, come animales pequeños, a veces ataca al hombre también, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay otros, en cambio, que son herbívoros. ¿Qué quiere decir herbívoros? Es decir, que comen hierba, como la iguana. Nosotros tenemos iguanas, alguien que ha ido a Guayaquil, hay el parque de las iguanas. Ahí están esas iguanas ya domesticadas, criadas con la gente, y les alimentan con hierba, con coles, ¿no es cierto? Ya, con eso les alimentan. Alguien puede haber visto. O también tenemos, por ejemplo, en Galápagos las iguanas que comen los cactus y los pequeños montes que existen en las islas. O también en estos reptiles tenemos los omnívoros, como es la tortuga marina. La tortuga marina come las dos cosas, carne y también come la hierba, ¿no es cierto? Tienen el cuerpo cubierto de escamas, igual que los peces. Así tienen los reptiles. ¿Sí? Son escamas impermeables. Gracias a ella, los reptiles pueden conservar el agua de su cuerpo y vivir en lugares secos y alejados del agua como los desiertos. Entonces, miren, los reptiles pueden salir del agua y tranquilamente mantienen el agua dentro de su cuerpo porque éste está cubierto de escamas. Pueden tranquilamente vivir sin agua en los desiertos, lo que un animal normal no podría vivir sin agua, porque se moriría, ¿no es cierto? Ya. Los reptiles, ¿por qué se los llama así? Reptiles. Se los llama así debido a su forma de desplazarse. O sea, ellos reptan, ¿ya? Reptan. Es decir, se arrastran sobre su cuerpo. Algunos de ellos se desplazan de este modo porque no tienen extremidades, como por ejemplo la serpiente. Ellos reptan. La serpiente es un reptil, no tiene patas. Ellos tienen unos anillos en la panza que el momento que ellos contraen, tranquilamente les permiten desplazarse, ¿sí? O reptar sobre la tierra o sobre cualquier superficie. Hay otros, en cambio, que con sus cortas patitas se ayudan. Hay otros reptiles, como por ejemplo el camaleón. Tiene unas pocas patitas, unas pequeñas patitas, que son muy cortas, y con estos tranquilamente pueden desplazarse de un lugar a otro. Entonces, nosotros hemos visto en esta clase dos animales más que están dentro de los vertebrados. En este caso los peces y también los reptiles. ¿Sí? Así es que entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el libro en la página 116. ¿Sí? Vamos a hacer materia sobre los peces. Vamos a poner las características y vamos a dibujar en el cuadrito, ¿sí?, a un pez que tenga todas sus partes, como la cabeza, las aletas, ¿sí?, la cola y también las escamas. Y en la siguiente hoja, de igual manera, vamos a leer sobre los reptiles. Hacemos un organizador gráfico con las características de que son los reptiles y vamos a, en este caso, hacer un cuadrito en la que me permita expresar las características que son comunes y distintas de los reptiles. Hacemos en este caso, una comparación entre los reptiles y los mamíferos y entre los reptiles y los peces. Y vamos a notar, a ver, ¿cuáles son las características comunes
de los reptiles y los mamíferos. ¿Qué será? Que ambos son vertebrados, ¿no es cierto? Es una característica común. Entre los reptiles y los peces, ¿qué son? ¿Cuál característica común? Que tienen escamas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles serán las características distintas, ya, entre los reptiles y los mamíferos? ¿Cuáles serán? Vamos a ver. Que los mamíferos nacen ¿de dónde? Del vientre de la madre. Y los reptiles nacen ¿desde qué? De los huevos, ¿no es cierto? Ya. Y otra característica distinta entre los reptiles y los peces, que los peces, ¿dónde viven? Y los reptiles, ¿dónde viven? Son características distintas, ¿no es cierto? Entonces, leemos el libro, las 2 páginas, y realizamos las actividades. Les ruego, niñitos, entonces, hacer como yo les indico, por favor, para poder cimentar bien este aprendizaje relacionado con los animales vertebrados, en este caso, con los peces y con los reptiles. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.